Buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a repasar unos conceptos que vimos en la clase pasada. Eh, una medida rápida, pues ya se vio, pero va asociado a lo que es la variable aleatoria. Que básicamente esto era darle un número a una causa asignable, por así decirlo. El caso que vimos, eh, de lanzar dos monedas que salga cada número. Lo que puede pasar es que salga cara, 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 número, número, cara, número, número. Primer lanzamiento, segundo lanzamiento. Podemos decir que X sea la variable aleatoria que cuenta la cantidad de números que salen. En dos lanzamientos. Eso podría ser la variable aleatoria. Es pasar algo cualitativo a cuantitativo. Estamos contando los números. Bueno, esto es algo discreto, porque en este caso el espacio donde está la variable aleatoria va a ser 0, 1, 2. Bien, esto no es equiprobable. Ya que el 1 tiene dos casos para salir, o sea, dos casos favorables para que salga el 1. Esto que salga 2 y esto que salga 0. Bien, entonces en este caso lo que vamos a decir que la probabilidad de que x sea 0 es 1 en 4. Esto sí que es equiprobable, esto no es equiprobable. Pero se puede utilizar para el cálculo. Que x sea 1 es 2 sobre 4 y la probabilidad de que x sea 2 es 1 en 4. 1 en un total de 4. Entonces se podría decir, por ejemplo, que p de x igual a x sea un cuarto si x vale 0, 2 cuartos si x vale 1 y un cuarto si x vale 2. Ese es el ejemplo. En el caso de discreta, lo que se va a ver es que la función de densidad o función de probabilidad es lo mismo. En este caso es exactamente lo mismo, es decir, que f de x igual a x es un cuarto si x vale 0, 2 cuartos si x vale 1 y un cuarto si x vale 2. Nosotros cuando hablamos de funciones discretas, funciones en variable aleatoria discretas, lo que vamos a decir acá es que para pasar de f chica a f grande, lo que se va a hacer es acumular. Siempre acumulamos independientemente de qué variable aleatoria sea. Como es discreta, acumulamos con sumatoria.
Vamos a decir acá, acumulamos con integral en el caso de variable aleatoria continua. Les platico, vamos a hacer algunos ejemplos de esto, pero básicamente acá sería, bueno, f de x igual a x es la integral de menos infinito a x, f de u de u. F de x, lo vamos a mezclar las variables por formalismo. Para pasar de la f chica a la f grande, de la f grande a la f chica, en el caso de continuo es hacer la derivada, simplemente. En el caso de la discreta es ver los escalones que va haciendo cada lugar, y ahí vamos armando en la f chica. No podemos hablar de una derivada, de una sumatoria, ¿no? En el caso de discreta, pero sería el concepto ese de ir viendo los escalones que va formando, y ahí vamos viendo qué es lo que está acumulando cada caso. En el caso de discreta, con este ejemplo, para la redundancia, la f de x igual a x es la acumulación hasta un x, ¿ah? Que empieza de 0 o de inicio, lo más genérica. En el caso de que estemos contando algo, va a empezar en 0, ¿tá? En un caso particular puede empezar en números negativos. Esto va a ir de f de x, así nomás. En este ejemplo, vamos a copiar de vuelta esto que está acá. F de x es la sumatoria desde el inicio hasta el x de f de x. Entonces, f de 0 va a ser la sumatoria, o sea, únicamente f de 0, que es un cuarto. F de 1 es f de 0 más f de 1, que es un cuarto más 2 cuartos, o sea, 3 cuartos. Que se puede ver esto como el f anterior, el f anterior más el f chico en el punto. F2 es F0 más F1 más F2. ¿Tá? Y como ven, dice el nombre de la función de acumulación, esto es como si fuese el F grande anterior más el acumulado en el punto. ¿Bien? Y esto sería, bueno, un cuarto más 2 cuartos más un cuarto, da 1. ¿Bien? Siempre se va a cumplir en discreta que f de x igual a x, vamos a ponerlo de esta manera, es f, el anterior, digamos, f de x más f de x más 1. El anterior, el f anterior más el f individual particular. O sea, el acumulado, acumulo y le sumo el siguiente. O sea, en este caso acá. Bien, nosotros cuando hablamos de funciones y de variables aleatorias, tenemos que distinguir, tener elementos para distinguir dos funciones, para compararlas entre ellas, para comparar los experimentos sobre todo. Y esto, las dos funciones no nos permiten, así como con los elementos que hemos visto hasta ahora, no nos permiten distinguirlas, o al menos distinguirlas de una manera eficiente. La forma
de distinguir o de caracterizar funciones de probabilidad son mediante los parámetros poblacionales. Y a modo de resumen, esto es todo resumen, tenemos los parámetros poblacionales de posición y de dispersión. Lo de posición nos va a dar una idea de en qué momento acumulamos tanta cantidad de cosas, como por ejemplo la media y la mediana, que son cosas distintas, pero son parámetros de posición. Bien, el valor medio. ¿Tá? Cosa. Dispersión puede ser una varianza. Desviación estándar. Entre tantas cosas que hay. Entonces, vamos a hablar un poco de cada uno de los parámetros poblacionales de interés más utilizados. Y después en el práctico vamos a hacer ejercicios sobre cada uno de ellos. Bien. Lo que sigue de posición, podemos ver lo que sería la moda mediana, media. Es un error muy común decir que son las tres iguales, lo cual no es cierto, o al menos en la mayoría de los casos no es así. Y vamos a hablar bien de cada uno de ellos. La moda es el valor más frecuente. Dicho de otra manera, es donde f de x es máximo. En términos matemáticos, es el máximo de la función f chica de x, de densidad. La mediana es el valor de x donde se alcanza a acumular. Vamos a poner mejor, es el mínimo valor, es el mínimo valor de x donde se alcanza a acumular al menos 50% de la población. Y ya vamos a ver por qué al menos. Y la media es el valor medio. El valor promedio. Algo así como una esperanza. ¿Por qué no son iguales las tres? Hay muchos memes y muchas comparaciones de las diferencias entre las tres, pero vamos a poner un ejemplo de una variable aleatoria discreta para que se vea mucho mejor la diferencia. Primero empecemos con la continua y después con la discreta para ver algunas particularidades. Tenemos
Vamos a clasificar sus dos funciones, la de probabilidad y la de distribución. O densidad, acumulación, es lo mismo. Y vamos a poner de ejemplo, bueno, si esto fuese, por ejemplo, fuese, por ejemplo, entonces vamos a empezar en 0. Vamos a crear uno en el momento. Recuerden que para pasar de acá hasta acá es f de x por la integral de menos infinito a x de f. Para pasar de acá hasta acá es la derivada de f de x. Entonces, esto acá es el valor más frecuente, el máximo de la f chica. Entonces, esto es la moda. En la f chica se puede visualizar bien porque es el máximo de la f chica. En la f grande se puede llegar a ver como el punto de inflexión. Y eso es porque, bueno, esto al estar integrando, acumulando, en este momento cada vez que se aproxima a x1, es más y más y más y más el valor de f, entonces se acumula cada vez más y más. Y después que empieza a decrecer, esto empieza a aumentar, pero no tanto como lo hacía. Bien. O se puede ver que asociar este punto, como es la derivada de f, yendo una derivada para atrás, está asociado al máximo. No es el máximo de esta función, claramente, pero es como si fuese, como que es una función anterior a la cual no la derivamos una vez y la derivamos de vuelta. Esto es como ver la función original. Esto es como ver el punto anguloso, por así decirlo de alguna manera. Como estamos yendo para atrás en las funciones. Bien, entonces, moda tiene que ver con el valor máximo de acá. La mediana se suele ver mucho mejor en la f chica. Si yo les digo, por ejemplo, que, bueno, ahora es proporcional, pero hagan de cuenta que acá en x2 es el valor en el cual alcanzamos el 50% de la acumulación. ¿Qué, por ejemplo, puede meter acá? Acá no es tan visual de ver porque teníamos que hacer la integral hasta un punto en el que me dé 0,5. Dejaría en 0,5. En el punto en el cual la menos infinito hasta un x que me dé 0,5 es el valor de la mediana. Entonces, esto acá, que se ve mucho mejor acá, en el valor de la función, esto es la mediana. Bien. Y tal vez en estos ejemplos no se vea muy bien la media, pero tal vez acá se ve un poco mejor o se interpreta mejor. La media es el valor promedio que toman todos estos valores. Todos estos valores toman, o sea, estos valores toman estos valores en promedio, o sea, todos los valores de la f chica toman estos valores con esta frecuencia. Es cierto que en este tipo de distribuciones tendería a que la media esté más próxima a la mediana, a la moda, perdón,
porque eso significa que como ese valor más frecuente se repite más, entonces va a ponderar más el promedio hacia ese valor. Acá son un poquito valores que toman nuestros valores chicos, cada vez estos valores de x se repiten con esta frecuencia, estos valores de x se repiten con esta frecuencia, entonces en la ponderación, que se hace con integrales, claro, porque continua, los valores que están cercanos a la moda tienen como mayor valor en la ponderación, porque son, este valor de x se repitió más veces de todos, entonces está como más ponderado hacia este valor. Estas tres cosas coinciden, ¿tá? O sea, mejor dicho, la moda y la media coinciden cuando es una función simétrica, ¿tá? Si f es simétrica, entonces acá lo que vamos a decir es que la moda es igual a la media. ¿Tá? Y como es simétrico, la mediana está en el medio, en este caso, se podría ser que sea igual a la media. Esto en caso de unimodal. Si es unimodal y es simétrica, pasa ese tipo de cosas. Todas coinciden. Lo que puede pasar también es que tengamos una función de este estilo. Como por ejemplo puede ser, o tiene la forma de un gráfico de potencial, pero algo que sea de este estilo, ¿tá? Podemos decir que acá hay un máximo y acá hay otro máximo. X1, X2. Lo que vamos a decir respecto a esto es que es bimodal. Entonces decimos que la moda es X1 y también X2. Tal vez X1 está más de moda que X2, pero estrictamente la moda son los máximos de la función. ¿En dónde se alcanza el máximo de la función? Tanto moda mediana como media habla de los valores de X, cuál se da alguna situación. En moda es el valor de X en el cual se da el máximo, la mediana es el valor de X en el cual acumulo la mitad del porcentaje, y la mediana, la media, perdón, es el valor de X promedio. Todos son valores de X. ¿Sí? También podemos ver otras medidas de posición como son los cuantiles, bueno, percentiles primero, deciles, cuantiles, y bueno, ya vimos la mediana. Los percentiles básicamente, o sea, la mediana lo que dividíamos era en dos. El 100% lo dividíamos en dos. Entonces decíamos cuando valor de X en el que se alcanza que f de X es 0,50. ¿Ah? Por ejemplo. Bueno, lo tienes en el mismo caso. Los cuantiles lo vamos a separar en 4 cuantiles. Son los valores de X en que f de X vale, bueno, 0,25, 0,50, 0,75, 1,05. Esto se le dice cuantil 1, cuantil 2, cuantil 3, cuantil 4. El primer cuantil, segundo cuantil, tercer cuantil, cuarto cuantil. Si ven la mediana,
caso particular, mediana es igual al segundo partido. Porque ese valor es el que acumulo 50%. Con decil es lo mismo, son los valores de x en que f de x es, bueno, 0,10, 0,20, 1,5. ¿Ah? Decil 1, decil 2 hasta decil 10. La mediana es el quinto decil. Y el percentil lo mismo, idem, pero que sea 0,01, 0,02 hasta 1,00. La mediana es el percentil 50. Está todo asociado. Bien. Entonces, vamos a hablar de lo que sería, vamos a entrar un poquito más en la media. ¿Y cómo calculamos la media? Eso se calcula con lo que se conoce como la esperanza. Esto es E de X, que se escribe como menos infinito más infinito, es X por la f de X diferencia de X. Esto es una ponderación, un promedio de todos los valores de la función. Es para cada valor de X cuánto vale su repetición, ¿está? Como explicamos antes. Tenemos esta función, digo, este valor de X y esta frecuencia, y le sumo este valor de X con esta frecuencia, este valor de X con esta frecuencia. Esto de acá es eso, pero en la suma infinitesimal, o sea, la entropía, integral entropía. Esto se conoce también como momento de orden 1. Particularmente es un momento centrado en 0 de orden 1. Vamos a ver por qué. Pero se le conoce también como la letra mu. Como el valor medio mu. Los momentos los podemos encontrar como momento de orden k, el cual sería, bueno, e de x, de k a la x, se calcularía como, es siempre de la misma forma. Es la función por x al momento. Hay que usar acá por eso. Más genéricamente está el momento centrado. Centrado en A de orden K. Esto sería, bueno, la esperanza de X menos A a la K. Y en la integral X menos A la K, f de X. Básicamente es siempre f de X por esto que está acá, multiplicado antes. ¿Bien? El momento nos dice qué tan, o sea, no nos da idea de la ponderación. El momento centrado, por ejemplo, el momento centrado de orden 1 nos dice qué tan cerca están mis datos de cierto valor.
A partir de, o sea, qué tan cerca o tan promediados están mis datos respecto a cierto valor. Pero si yo quiero calcular un caso particular, quiero calcular un momento de orden 2 centrado en E de X. E de X es un número, ¿tá? Un resultado. Entonces calcularía estrictamente como el momento de X menos E de X a la 2. Esto es la integral infinito a más infinito de X menos E de X a la 2 f de X. Esto acá es un número, digamos, que ya está calculado de antes, calculado como momento del... Esto se conoce como varianza. Todo esto está acá. ¿Por qué? Porque esto es una medida de dispersión al elevado a la 2. Esto es una distancia o un error o distancia respecto al valor central, al valor medio. Y cuando lo elevo a la 2 estoy acumulando tanto signo como sin signo. O sea, todo se va a acumular en un signo positivo, nos va a dar una medida de qué tan dispersos o qué tan separados están los datos respecto al valor de la tendencia central. Eso es la varianza, que es una medida, parámetro o medida de dispersión. Tenemos también lo que es la desviación estándar, que es básicamente sigma de X, es la raíz de la varianza de X. Bueno, vamos a ver unas propiedades. Y vamos a empezar de la esperanza. La esperanza es lineal. Entonces, las propiedades que tiene, si tenemos la esperanza de AX más B y más C, primero aplicamos linealidad, que es, bueno, separarlo, sacando los coeficientes, inclusive A e de X más B esperanza de Y más esperanza de C. Bien. La esperanza de una constante, vamos a asumir que A veces son constantes, es la propia constante. Después, propiedades de la esperanza, de la varianza, perdón. Hay muchas más propiedades, ponemos las más utilizadas. La varianza no es lineal, tiene un cuadrado, se elevó a la 2 en los cálculos, entonces no va a ser lineal. Esto siempre va a ser así. Sale el coeficiente a la 2, b de x, más b a la 2, b de y, más varianza de c. Todo el coeficiente sale al cuadrado, siempre. Entonces, la varianza de una constante, si es constante, no varía. A diferencia de que pasaba con la esperanza de la constante. La esperanza de la constante es la misma constante.
la varianza de una constante es 0, porque las constantes no valen. Acá nunca hay que poner menos, por más que acá es menos, o pongo un ejemplo. La varianza de x es 3, la varianza de y es 2. Entonces, ¿cuánto vale la varianza de 2x menos 3y más 7? Esta forma de calcularlo es 2 al cuadrado, varianza de x, más menos 3 al cuadrado, varianza de y, más varianza de 7. Esto vale 0. Y esto es 4 por la varianza de x, más 9 por la varianza de y. En este caso es 12 más 18. Siempre tiene que ser siempre positivo. Si da 0 es porque es una constante. ¿Qué tiene que cumplir una variable para que sea de varianza 0? Que sea una constante. Pero si es variable no va a ser constante. Unos parámetros más que son de interés. Lo recomendable acá es estudiar las otras propiedades, son de utilidad. Otro parámetro de interés es el coeficiente de, bueno, de covarianza entre x e y. Bien. Bien. Entonces define la covarianza de x e y, que es la esperanza, si menos la esperanza x por la esperanza. En términos genéricos, la esperanza de una función es la integral de menos infinito más infinito, g de x por f de x. Bien. Entonces, en este caso, lo que está acá es la integral de menos infinito más infinito. Dice xy, entonces pongo xy, f de x de x. De x. En este caso son dos integrales. Esta es la única excepción de cuando calculamos la esperanza asociada a x y y. En este caso, si son dos variables también asociadas, la diferencia acá que son dos variables asociadas es que esto es la integral de menos infinito a más infinito, sola, ¿sí? De x, f de x y de x, de. Y con esta lo mismo, la integral de menos infinito, infinito, de y, f de x y de x, de y.
Eso porque estamos hablando de una función de dos variables, en la cual la variable x e y están asociadas entre ellas. El coeficiente de correlación nos va a dar acá en este caso el grado de asociación que tiene entre ellas o el grado de dependencia. Si la covarianza es mayor a 0, son... pasa la línea de esto. Si la covarianza de x e y es distinta de 0, entonces x e y tienen un grado de dependencia. Si la covarianza de x e y es 0, x es independiente de 1. ¿Bien? Cuando la covarianza de x e y es distinta de 0, pueden pasar dos cosas acá. Que sea mayor a 0 o que sea menor a 0. Si x es mayor a 0, si la covarianza entre x y y es mayor a 0, se dice que tiene una dependencia, no se sabe cuánto, en este caso no se puede cuantificar bien cuánto, va a dar un número mayor a 0 nomás, pero que se dice que la dependencia es positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que si x aumenta, entonces y aumenta. O al revés, si x disminuye, y disminuye. Cuando la covarianza es negativa, lo que se dice que es una dependencia negativa. O inversa. Es decir, si x aumenta, entonces y disminuye. O viceversa, si x disminuye, y aumenta. La covarianza en teoría no está acotada, entonces es útil únicamente para cuando es 0 dentro de 0 para saber si es dependiente o no, bueno, si es positivo para saber el grado de dependencia positivo o negativo, o el inverso. Si la covarianza nos da 1, nos da 2, nos da 10, nos da 0,3, en realidad no hay mucha comparación, no es un indicador para saber cuál es el grado real de dependencia o independencia que tiene. Por lo cual, esto no está normalizado y ahí depende de una función que, si una función nos da el grado 0,3 y la otra función nos da 0,3, no son lo mismo, no es comparable. No está estandarizado. Entonces, lo que se corrigió con esto es definir un nuevo coeficiente que se llama coeficiente de correlación lineal. El coeficiente de correlación es la covarianza entre x y y dividido la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Esto se suele llamar también la forma más conocida como Rxy, el famoso R. Y este valor está entre menos 1 y 1. Si la covarianza vale 0, esto va a valer 0. Entonces, si Rx vale 0, x e y son independientes. Si Rx vale 1, x e y son exactamente dependientes. O sea que 100% dependientes, en donde pasa que si x aumenta, y aumenta. Si Rxy es menos 1,
pasa todo lo mismo, pero acá pasa que si X aumenta y disminuye. Pero hay una dependencia de 100%. Lo vamos a ver un poco más adelante también, lo vamos a seguir trabajando más adelante, cuando veamos regresión lineal. Pero esto está asociado a que, bueno, que la variable y la asociamos con AX más B. Luego es una recta en la cual vamos a decir, bueno, que si R equivale a 1, esta predicción se cumple a la perfección y A es positiva, porque es una pendiente positiva. Si es R igual a menos 1, es que esta predicción se cumple perfectamente y el A es negativo. Pero vamos a ver también en progresión lineal, al igual que esto, pero se define el coeficiente R cuadrado, coeficiente de Pearson, que básicamente es R de Xy a la 2. Y esto es lo que nos va a decir que antes básicamente, por ejemplo, si R cuadrado es 0,98, lo que significa esto que el 98% de la desviación real es explicada con el modelo teórico. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Bien. Un tema importante de estos temas es lo que es la desigualdad de Chebyshев. Bien. La desigualdad de Chebyshef lo que nos va a agotar la probabilidad de encontrar el valor, la distancia entre los X con el valor promedio. Entonces, básicamente, la desigualdad de Chebyshev va a estar expresada dos formatos de expresarla. La probabilidad de que nosotros tengamos cierto valor de X que no pertenezca a la esperanza menos la esperanza de X menos un cierto valor de epsilon, X menos cierto valor de epsilon, ahora la esperanza de X de epsilon. La probabilidad de que un valor de la variable aleatoria no pertenezca a un entorno del valor esperado, esto se suele escribir de una manera, esta es la manera conceptual más sencilla de ver, se suele escribir como la diferencia entre estos valores, como la probabilidad de que X menos de X, de que este sea mayor igual al epsilon, es menor o igual la probabilidad de que los valores de la variable aleatoria disten en valor absoluto, o sea, la distancia con los valores centrales, eso sea mayor a un epsilon, mayor valor de epsilon, va a estar acotado entre, bueno, esto tiene que ver un poco con la dispersión, con la medida de dispersión, entonces acaba de definir la varianza sobre epsilon. Bien, cuanto
más grande sea esto, más chico va a ser este resultado y viceversa porque está dividido en 2. Y la varianza está asociada con la dispersión que tiene la distancia de los datos con el velocidad. Bien. Y después una ley, un teorema bastante importante es la ley débil de los grandes. La ley débil de los grandes números nos justifica un poco el hecho de que cuanto mayor cantidad de muestras es mejor a la hora de hacer una probabilidad o una estadística. No es lo mismo que tomemos una muestra de tamaño 30 de una población o que tomemos una muestra de tamaño 30 de una población. Cuanto mayor sea la muestra, es más representativa de la población. Esto está justificado un poco con lo que es la ley débil de los grandes números. En su terminología matemática es un límite, básicamente es un límite que nos está diciendo, es un límite en probabilidad, que nos está diciendo que el promedio, o sea, el límite con n de un infinito, siendo n la cantidad de muestra que tomamos, es la probabilidad de que el promedio, esta distancia entre el promedio menos el valor mu, la distancia de que esto sea mayor a epsilon, más epsilon. Básicamente nos dice que esto es la distancia, que esta distancia que la distancia sea mayor a cierto valor, va a disminuir tendiendo a cero a medida que aumentamos la cantidad de muestras. Entonces se suele escribir como xn su techo, que significa que el promedio calculado a partir de n datos obtenidos y ese valor real, promedio real. Eso es lo que nos representa un poco la ley débil de los grandes números. Bien. Lo que recomiendo es que, así como vemos las propiedades de la esperanza y la varianza, puedan ver las propiedades de la covarianza, que bueno, como la covarianza son básicamente hechas a partir de esperanza, tienen las propiedades muy similares de linealidad de la esperanza. Eso véanlo como algo aparte, es importante, pero tienen las propiedades de la esperanza porque es calculada a partir de eso. Bien, vamos a arrancar con el práctico 2, entonces. Y vamos a hacer algunos ejercicios. Vamos a hacer el primero que dice lo siguiente. Sea lambda un parámetro real, positivo, y la función de densidad f de los reales en los reales, tal que f de x es lambda e a la menos lambda por x en la indicatriz de 0 más infinito. En caso de que existan, calcular e de x a la 2 y b de x. La varianza existe siempre y cuando, la esperanza existe siempre y cuando la integral converja. Entonces, si la integral de infinito se dice que la esperanza no existe, porque la esperanza es un valor finito, es el promedio de valores, no puede dar infinito. Entonces, lo que nos pide es, en primer caso, vamos a calcular la esperanza. Bien. De x, de x a la 2, b de x. E de x sería básicamente la integral de menos infinito a más infinito de x por f de x. Esto que está acá es f de x.
Bueno, esto tiene dominio o soporte, mejor dicho, no nulo. El soporte de 0 más infinito. De 0 para atrás vale 0 la función, entonces esta integral se puede reducir a de 0 a más infinito. Ahora colocamos x lambda y a la menos lambda x diferencial x. Esto vale 1 en este dominio. Entonces queda únicamente hacer entropía. Sacamos el lambda, estamos multiplicando la integral y esto se resuelve con integral por partes. Entonces, vamos a decir que en este caso f es, podemos integrar por parte, ¿verdad? Acá. Integrar por partes es, tenemos de A hasta B, es f g' es f por g, evaluado entre A y B, menos f' g, evaluado entre A y B. En este caso vamos a decir que, como tenemos este integral, lambda x y a la menos lambda x, vamos a decir que f es x y g' es e a la menos lambda x. Entonces, vamos a decir que f' es 1 y g es menos 1 sobre lambda e a la menos lambda x. Es la primitiva de solución. Podemos ir multiplicando y hacemos la integral por partes. F por g sería menos x sobre lambda e la menos lambda x menos la integral de 0 a más infinito de f' por g. Menos con menos más, 1 sobre lambda e a la menos lambda x diferencial x. Esto de acá, ustedes, si lo desarrollan un poco más, les van a dar 0. Porque en infinito, el e a la menos lambda x pasa para abajo con signo positivo y ya sea por L'Hopital o por alguna otra forma, la exponencial, el infinito de la exponencial es mucho más potente que el infinito del polinomio, que le da 1. Entonces queda el infinito más potente abajo y se llega a 0. Se lo pueden demostrar por L'Hopital, por ejemplo. Y después cuando hacen la otra parte vale 0 acá, es 0 por algo o vale 0. En ambos casos vale 0. Entonces termina quedando lambda 1 sobre lambda y la primitiva de esto sería menos 1 sobre lambda e a la menos lambda x entre 0 y más infinito. Podemos anular este con este y nos terminaría quedando menos, vamos a sacar las constantes para que sea más simple, menos 1 sobre lambda e a la menos lambda x entre 0 y más infinito. Y esto acá sería menos 1 sobre lambda, el más infinito de esto vale 0, e a la menos infinito es 0, menos el 0 de esto vale e a la 0, 1. Esto termina quedando 1 sobre lambda. Entonces, si la distribución era lambda e a la menos lambda x, la esperanza va a ser 1 sobre lambda. Bien. Vamos a copiar acá, que la esperanza es 1 sobre lambda.
Bien, ahora vamos a hacer lo mismo, pero para el momento de orden 2, centrado en 0. O sea que la esperanza de x a la 2 es x2 f de x de x. Ya asumiendo el soporte 0 más infinito, recuerden, el soporte son los puntos del dominio en los cuales la función de densidad es no nula. Esto va a ser de 0 a más infinito, x2 lambda e a la menos lambda x diferencial x. Esto sería lambda x2 e a la menos lambda x de x. Qué bueno. Si asumimos, si tomamos que f es x2 y g' es e a la menos lambda x, g va a ser menos 1 sobre lambda e a la menos lambda x, va a ser igual, y f' va a ser 2x. Tomamos eso, va a quedar lambda, y toda esa integral por parte va a quedar f por g, menos x2 sobre lambda e a la menos lambda x, 0 más menos la integral de 0 más infinito de f', sacamos las constantes, por g. Menos por menos más, sobre lambda, e a la menos lambda, x de x. ¿Bien? Esto que está acá, nuevamente, va a valer 0, por la misma explicación de antes. Y esto que está acá, si lo ven bien, esto sería la esperanza de x sobre lambda. A esto le falta un lambda para que sea la esperanza de x. Porque la esperanza de x era de 0 a más infinito, lambda x y a la menos lambda x. A esto le falta el lambda, por eso esto sobre esto, etc. Bien. Entonces, esto a lo que va a ser igual es a la esperanza dividido lambda, o sea, 1 sobre lambda a la 2. Pueden hacer la integral de vuelta, es para evitar utilizar de vuelta por partes, y se llega a este resultado. Entonces, en resumen, esto sería lambda por 2 sobre lambda por 1 sobre lambda a la 2. O sea, 2 sobre lambda a la 2. Eso sería el momento de orden 2. Bien. Entonces, vamos a hacer la varianza. La varianza es la esperanza de x menos e de x a la 2. Esto de acá, pueden hacer la integral de infinito a más infinito, o mejor dicho ya de 0, sabemos que el soporte es de 0 más infinito. Esto menos lambda, e de x sobre lambda, a la 2. 1 menos la esperanza a la 2 por lambda e a la menos lambda x de x. Bueno, son cuentas, no son difíciles, pero son largas. Hay que hacer parte, la distributiva. Para evitar este tipo de cosas es que se puede hacer mediante propiedad este desarrollo matemático. O sea, vamos a hacer el desarrollo acá.
Esto a la 2 sería x2 menos 2x e de x más e de x. Todo esto a la 2. Vamos a separar esto que está acá. Separamos por linealidad. X2 menos 2x menos 2 esperanza de x por e de x. Pongo un color acá para que se diferencie que esto así más e de x todo lados. Esto de acá es un número. Entonces sale la esperanza. Dos e de x. ¿Y qué me queda? E de x. Entonces esto que está acá es e de x a la 2. Entonces lo que me termina quedando es, resumiendo esto, que la varianza es la esperanza de x a la 2 menos e de x todo a la 2. Y bueno, esto me sirve un montón porque esto es fácil de calcular y esto es fácil de calcular sin hacer distributiva, como vimos antes. Y bueno, particularmente en este caso lo tenemos calculado. Pero por lo general es más sencillo calcularlo así. Momento de orden 2 y momento de orden 1 a la 2. Recuerden que existe orden, si lo escriben al revés le da negativo. ¿Está? Si le llega a dar negativo, vean con los dos si esto quedó al revés. Pero siempre el momento de orden 2 menos momento de orden 1 a la 2. Entonces, momento de orden 2 es 2 sobre lambda. Momento de orden 1 es 1 sobre lambda. Lo elevamos a la 2. Esto va a quedar a la 2. Entonces, 2 sobre lambda a la 2 menos 1 sobre lambda a la 2, que es 1 sobre lambda a la 2. Entonces, la varianza es 1 sobre lambda a la 2. Bien. Bien, sigamos. Vamos a hacer el ejercicio número 2. Y vamos a explicar y ver unas cosas sobre la definición de las medidas centrales de exposición de los parámetros poblacionales que quedó por ver o que lo vamos a aplicar en este ejercicio 2. Dice, considerando que la variable aleatoria x tiene una función de distribución f, calcula la moda mediana cuantil 12 de la función x. O sea, mediana moda. Ya tenía que decir ahí, más que cuantil, tenía que decir ahí percentil. Porque cuantil es 1, 2, 3, 4, que hace referencia a 0,25, 0,50. Cada 25 lo va a separar. Entonces vamos a hacer la parte 1, la parte A, que f de x, ya lo escribimos como función partida, es 0, si x es menor a menos pi, 0,5 si x está entre menos pi, 0, 0,7
si x está entre 0 y e, y 1 si x es mayor o igual a e. Incluye el primer valor y no el segundo. Eso hace referencia a que es continuo por derecha. Vamos a verificarlo. Menos pi. Entonces, hasta pi va a valer, hasta menos pi va a valer 0. Entonces, de pi hasta 0 sin incluir, vale 0,5, de 0,7, perdón, el 0 vale 0,7 hasta el valor de e, y acá vale 1 hacia adelante. Bien, entonces, la mediana es el valor, estrictamente la mediana es el ínfimo de los x tal que f de x es mayor o igual a 0,5. Significa que, bueno, si yo puedo buscar el valor en el cual esto valga 0,5, perfecto. En este caso sí se puede. ¿Ah? Acá. Entonces, en 0, todos los conjuntos que me verifican esto son del 0 hacia más infinito. Todos estos puntos verifican que el x acumula al menos 50%. Me quedo con el ínfimo, o sea que esto vale 0. En 0 es el mínimo valor que acumuló 0,7. Estaba viendo mal. Es menos pi, es el valor en que. Entonces esto vale menos pi. O que copié mal ahí. Ahora sí. La moda es el valor más frecuente, pero lo veíamos como un máximo del f chica. ¿Cómo lo vemos acá? Vemos en que esto es previene una distribución aleatoria discreta, que pega saltos, ¿tá? Además vemos que es continúa trozos. La forma de ver dónde es el máximo de la f chica es, bueno, nosotros estamos acumulando las f. En cierto punto f tiene un valor y salta. Pega un salto en la función de acumulación. En el valor que pegue el salto más grande, ¿tá? Es el f mayor. El f chica mayor que sería la. Acá este salto es 0,5. Este salto acá es 0,3, 0,2. Este salto acá es 0,3. Entonces, decimos que f de menos pi vale 0,5. F de 0 vale 0,2, porque en 0 saltó, aumentó a 0,2 y n aumentó 0,3. Entonces vemos que este valor en menos pi es el valor más frecuente. Coincide con la mediana, que no tiene por qué coincidir. En este caso coincide. Y el percentil 0,12, esto es el ínfimo de los valores de x pertenecientes a los reales, tales que f de x es mayor o igual a 0,12. Es el mínimo valor de x que acumule al menos 0,12. ¿Qué es lo que pasa acá? Hasta menos pi acumulo 0 y salto repentinamente 0,5. Entonces el valor de menos pi es el mínimo valor de x que acumuló al menos 0,12. En el caso de continua es simplemente calcular el valor inverso. Cuando f vale 0,12,
¿cuánto vale el X? Ahí se despeja simplemente. Cuando es discreto, hay que ver, bueno, lo que hicimos ahora. El 0,12 no tiene por qué estar porque es un salto discreto. Entonces es el mínimo valor de X que acumula al menos lo que dice 0,12. Es en este caso n. Bien. Vamos a hacer lo mismo para la parte B. Que dice, bueno, lo siguiente. Es una función X menos 1 sobre 4 en 1 hasta 2 más X sobre X más 6. Bien, y nos pide exactamente lo mismo. Entonces, efectuemos esta función. Cuando X vale de 1 hasta 2, inclusive, o sea, sin incluir el 2, digo, es esta función. De 2 en adelante solamente esta y de 1 para atrás vale 0. Bueno, cuando X vale 1, es 1 menos 1, 0, entonces empieza en 0. Cuando X vale 2, es 2 menos 1, 1, sobre 1, un cuarto. Esto crece hasta un cuarto, o 0,25. De la función X menos 1 sobre 4. Cuando X vale 2 en adelante, es esta función. X vale 2 es 2 sobre 8, es 0,25, y eso va convergiendo, esto es recto, esto va convergiendo hacia 1. ¿Bien? Entonces, nos pide mediana. La mediana es el valor de X que acumula al menos 0,5. Como es continua, acá podemos calcular exactamente el valor que acumula exactamente 0,5. 0,5, hay que ir para atrás y para abajo. Se llama una interpolación. Que básicamente es esta función acá es X sobre X más 6. Entonces hay que calcular el valor de X que cumpla que X sobre X más 6 sea 0,5. O sea que X es igual a 0,5X más 3. O que X sea igual a, pasando esto para acá, quedan 0,5X a 6. Bien, si X vale 6, F vale 0,5. La moda, habría que fijarse, bueno, habría que calcular, pasar esto a la F chica, vamos a pasarlo. Estamos en 1 y 2 para X, entonces la derivada de F es la derivada de esto que está acá, X menos 1 sobre 4. Y esto vale 1. En 2 hacia adelante, esta derivada es la derivada de esta función.
que sería, bueno, derivada de lo de arriba, 1 por x más 6, menos esto por la derivada de lo de abajo, sobre x más 6 a la 2. Que básicamente sería 6 sobre x más 6 a la 2. Bien. Entonces, lo tienen copiado ahí, vamos a graficarlo. De 1 hacia 2 valía un cuarto, entonces esto es 0,25. La función de 2 hacia adelante es la función 6 sobre x más 6 a la 2. ¿Cuánto vale esto en 2? Es 6 sobre 8 a la 2. Ese sería el valor en x igual a 2. Que sería aproximadamente 0,09394. Lo que sería acá y disminuiría hiperbólicamente. Acá lo que decimos que todo esto sería multimodal, porque alcanzan muchos valores en el máximo, no es único. Bien. Bien, sigamos. Y por último nos pide el cuantil o el percentil 0,12. F de x igual a 0,12. ¿Cuánto vale x? Si estaríamos acá en 0,12, estaríamos acá. Entonces usamos esta función. Sería x menos 1 sobre 4. Entonces, x menos 1 es esto por 4, de 8. Entonces, x es 1,48. Ese sería el percentil 12. Bien. Copien eso nomás y seguimos. Bien, sigamos entonces. Vamos a hacer el ejercicio 4, que es una aplicación del teorema de Chebyshev. Dice, en un taller de vidrio el aprendiz selecciona tubos de ensayo con una longitud de L aleatoria. Esta variable aleatoria queda determinada por otra variable aleatoria x, siendo L igual a 11 menos x a la 2. De la variable aleatoria x se sabe que la esperanza de x a la 2
es igual a 1 y la varianza de x a la 2 es 1/2. Hallar una cota superior para la probabilidad de que L no pertenezca a... Tenemos 4. Tenemos una cota superior para la probabilidad de que L no pertenezca a 8,5 y 11,5. ¿Bien? Perfecto. Tenemos estos datos únicamente, que L es 11 menos x a la 2, esperanza de x igual a 1, varianza de x igual a 1. No tenemos más nada que eso. Entonces, bueno, esto se resuelve con el teorema de Chebyshev porque a falta de información, lo máximo que podemos obtener es una cota, es una aproximación gruesa, porque en realidad se pueden hacer mejores aproximaciones, pero con los datos que se tienen es lo más fiable que se puede obtener. El teorema de Chebyshev, recuerden que era la probabilidad de que la distancia de x con el valor medio vamos a ponerlo en términos de L, porque la manera que estamos utilizando ahora es la misma. De que las medidas de longitud distantes con el valor central o de la esperanza de la longitud, que esto sea mayor o igual a epsilon, esta probabilidad va a ser menor o igual a la varianza de L sobre epsilon a la 2. Bueno, acá no tenemos el epsilon, pero se puede calcular bien. Ya verán por qué. Porque L, la esperanza de L, es la esperanza de... ¿Qué es L? L es 11 menos x2. Entonces, la esperanza de 11 menos la esperanza de x. La esperanza de 11 es 11. La esperanza de x2, la 2, es por dato 1. Esto es 10. Todo esto vale 10. Lo mismo con las varianzas. Es la varianza de 11 menos x2, varianza de 11 más menos 1 a la 2, varianza de x2. La varianza de los números fijos vale 0, porque son constantes. Esto vale 1 y esto vale 1/2 por letra. Entonces todo esto vale 1/2. Entonces, resumiendo un poco todo esto, la esperanza de L vale 10 y la varianza vale 0,5. Alcanza con calcular cuánto vale el epsilon para encontrar la probabilidad. Bueno, vamos a ver esto de la siguiente manera. El L, los valores centrales van a caer en 10 y nos pide la probabilidad de que esté entre estos dos valores, que no esté entre estos dos valores. Básicamente nos está pidiendo la probabilidad de que se escape de un intervalo seguro, o dicho de alguna manera, un intervalo cercano. Esta distancia es epsilon. Entonces epsilon vale 1,5. En este caso es epsilon de las 2 porque es centrado y son iguales las distancias. Entonces básicamente esta probabilidad es igual a esta probabilidad, que L menos 10 mayor o igual a 1,5 es menor o igual a 0,5 dividido 1,5 horas. Bien, vamos a hacer esa cuenta.
Y eso da 0,222 Kelvin. ¿Bien? Entonces hay un 22,2% de probabilidad de que la medida tenga una distancia mayor o una desviación mayor a 1,5 del valor. Yo les voy a dejar como propuesta que el ejercicio sea, bueno, con la siguiente modificación. Que e de x a la 2 valga 2. Si esto vale 2, entonces la esperanza de L vale 9. Es 11 menos 2. Entonces acá ustedes van a colocar 9. En cuyo caso, tenemos que está centrado en 9. Y esto va a ser igual. Entonces acá tenemos 8,5, 11,5. Entonces tenemos dos épsilon. Epsilon 1 que vale 0,5 y epsilon 2 que vale 2,5. La pregunta es, ¿cuál es el valor de epsilon que se coloca ahí? Y eso piénselo desde el margen de la seguridad de un rango seguro o un rango de mayor o total cobertura. Piénsenlo bien y bueno, fíjense a ver qué epsilon es el adecuado para elegir. Hay un epsilon que sirve y otro epsilon que no da cosas, no da una cuota buena, digamos. No da una cuota segura. O uno de estos sí y el otro no. Fíjense cuál es el correcto. Digamos. Vamos a hacer el ejercicio número 5. Dice, para los siguientes casos, hallar la probabilidad de obtener 2 unidades defectuosas en una muestra de tamaño 10 tomada de un lote de tamaño 100, sabiendo que 25 son defectuosas. Y nos pide para dos alternativas en el cual A, los artículos se toman sin reposición al lote y B, los artículos se toman con reposición al lote. La clase que viene nosotros vamos a hablar un poco de distribuciones especiales. Estos ejercicios salen mediante ese tipo de distribución, pero hoy lo vamos a ver de forma de cómo se razonarían esos ejercicios sin necesidad de saber el nombre y apellido de la distribución. Sabiéndolo también sale de la manera porque es lo mismo. Lo más importante acá es el razonamiento de cómo se llegan a los resultados. Que es como la persona que lo inventó lo pensó y le puso un nombre y la fórmula, lo cual fue muy correcto. Bien, entonces, tenemos N, que es el tamaño del lote, igual a 100, K, que es la cantidad de defectuosos, y N es 10, que es el tamaño de la muestra. Entonces, dice la probabilidad de obtener en esta muestra 2 unidades defectuosas. 2, exactamente 2. No es hasta 2 ni más de 2, es exactamente 2. Entonces, esto es la probabilidad de que X sea igual a 2. Sabiendo o asumiendo que X es la variable aleatoria que cuenta la cantidad de defectuosas que se tiene en una muestra de tamaño 10 de este lote. Entonces, acá lo que vamos a decir del lote es que la probabilidad de defectuosas, estamos contando defectuosas, va a ser, si tengo 25 defectuosas en un total de 100, entonces 0,25
es la probabilidad de defectuosas de elegir fish. Yo elijo una al azar, tengo un 25% de probabilidad de elegir una defectuosa entre los tres. Entonces, acá lo que se hace es que salgan exactamente dos, es este escenario, es que tengo 10 extracciones, ¿ah? Y como se hacía esto de la siguiente manera, voy a asumir que me salen las dos defectuosas al origen, o sea, en el inicio, y después las no defectuosas seguidas. La probabilidad de que ocurra esto es la siguiente. Acá tengo una probabilidad de 0,25 de que ocurra esto, 0,25 de que ocurra esto, 0,75 de que ocurran cada una de estas. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 2 es esta secuencia de que saco una pieza, me salga defectuosa. Saco otra pieza, me salga defectuosa, y después saco una pieza no defectuosa y así con la situación. Esta probabilidad es, bueno, como es secuencial, ¿está? E independiente, y es la parte A que nos está pidiendo que sea sin reposición, entonces esta proporción nunca va a cambiar. ¿Está? Como yo saco, perdón, estoy haciendo la parte B, que es la conceptualmente mejor de explicar. Este es el caso en que estamos sin reposición, porque con reposición, perdón. Saco una pieza, la devuelvo. Entonces siempre el lote va a tener este tamaño, esa proporción. Entonces la probabilidad de que salgan exactamente dos defectuosas es 0,25 por 0,25 por todo uno de estos. 0,75, 8 veces. Pero la realidad es que esta no es la única opción. Pueden salir en cualquier orden, dos defectuosas y 8 no defectuosas, que va a ser el mismo conteo. Entonces, este es un caso particular y se corrige de la siguiente manera. Tenemos 10 posiciones, entonces es 10 factorial, porque esto hace referencia a que vamos a contabilizar todos los órdenes posibles. Que esto esté acá, que esto esté acá, todo mezclado. Pero la realidad es que si sale así, o sale al revés, o que salga, por ejemplo, así o al revés, no hay forma de distinguirlo, entonces estaríamos contando de más, lo cual lo vamos a corregir con un 2 factorial. Y lo mismo pasa con las no defectuosas, que salgan así o intercambiadas, no tenemos forma de distinguirlo, entonces no lo podemos contar de más. Entonces lo corregimos dividiéndolo entre 8 factorial. Que esto básicamente acá sería la combinación de 10 en 8 o la combinación de 10 en 2. Es lo mismo. Y ahí tenemos el cálculo de la probabilidad de que salgan exactamente 2 con reposición. ¿Bien? Copiarlo nomás y ahora vamos a hacer sin reposición. El caso que es sin reposición, en la parte A, vamos a pensarlo de la siguiente manera. De la misma manera, vamos a pensar que salen en este orden. Originalmente tengo 25 defectuosas en un total de 100. Tengo esta proporción y que me salga.
Después, ¿qué voy a tener? Voy a tener, como ya saqué una y es sin reposición, me van a quedar 24 piezas defectuosas en un total de 99 piezas totales. Acá voy a tener 75 piezas no defectuosas en 98. 74 en 97, 73, 72, 71, 70, 69, 68. En un total de 91 piezas. Bien. Entonces, la probabilidad acá es, bueno, es esta multiplicación. 25 por 24 por 75 por 74, 68 sobre 90. Bueno, si sale en otro orden, por ejemplo, en el caso acá, esto acá sería, bueno, 75, 74, 24. Cambiaría esto sobre esto, pero en realidad todo lo que está acá arriba multiplicando y todo lo que está acá abajo multiplicando sería lo mismo. Entonces, es como si fuese, en el producto sería todo lo mismo. Entonces, en ese caso, hay que considerar que salgan así, que salgan en otro orden, por el 10 factorial. Corrigiendo, porque 2 son indistinguibles y el grupo de 8 son indistinguibles. En ese caso tendríamos el cálculo de la probabilidad sin reposición. Como vamos a ver después en la clase que viene, en el teórico, y vamos a aplicarlo más en los ejercicios en los prácticos, cuando tenemos este caso sin reposición, lo podemos asociar a una distribución hipergeométrica. Cuando lo tenemos con reposición, lo podemos asociar a una distribución binomial. Que en binomial es que está contando éxitos con reposición, e hipergeométrica es lo mismo, pero sin reposición. Cuando esto es muy grande, fíjense que estas divisiones son casi que constantes, por decirlo de alguna manera. Cuanto más grande ese valor de acá y este de acá, estas divisiones se hacen cada vez más constantes o más independientes de reponer o no reponer. Eso es lo que significa que cuando n es suficientemente grande, con reposición y sin reposición, prácticamente es numéricamente igual. Por eso vamos a ver después bien, pero las distribuciones se aproximan unas a otras. Por ejemplo, en este caso, una hipergeométrica tendería a una binomial cuando n es suficientemente grande. En el acá, en el lote. Bien. Eso ayuda principalmente a, bueno, en el caso de que un lote sea muy grande, utilizamos una binomial que es más sencilla, más práctica y demás. Eso pasa con muchas distribuciones que se aproximan unas a otras cuando n es muy grande. Y en ciertas condiciones también se pueden aproximar. Esto es todo distribución discreta, a variables aleatorias discretas, pero todo esto se puede aproximar también cuando estamos hablando de continuas, que también la vamos a ver la clase que viene, distribuciones continuas especiales, como la normal, cuadrado y demás. Todas esas funciones se pueden aproximar a una normal, que es una función más práctica y simple de utilizar, que se usa en la práctica. También se pueden aproximar funciones discretas a funciones continuas en algunos otros tipos de casos, como lo que es la aproximación por proporciones, que vamos a ver en ejemplos tanto en la clase que viene como en la que sigue. Bueno, ustedes si ven el práctico ahí, los ejercicios que siguen son de distribuciones conocidas, especiales, que lo vamos a ver bien la clase que viene.